Pues bueno, muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes, amigos, colegas que están el día de hoy participando en este que es nuestro 17º webinar dedicado a la investigación en comunicación, donde vamos a tener el gusto de estar escuchando el día de hoy a nuestra querida doctora Dorisnilda Flores Márquez, quien además de que ustedes saben ha estado participando de manera muy activa en los distintos comités de la MIC, es coordinadora de nuestro grupo 1 en temas de Internet, sociedad de la información y nuevos medios, pero un servidor, Jorge Hidalgo, se va a permitir presentar a nuestro moderador el día de hoy que nos va a estar acompañando, el doctor Carlos Muñiz, y si me lo permiten, pues voy a poner la presentación donde estaremos haciendo la lectura directa y efectiva de la semblanza curricular de nuestros participantes el día de hoy, y bueno, pues por ahí también les mandamos un saludo, creo que se acaba de estar Rodrigo, les vamos a pedir que si podíamos nada más por unos instantes apagar cámaras y micrófonos para hacer la presentación oficial de nuestra invitada, la doctora Dorisnilda Flores Márquez, y nuestro moderador, quien además, como ustedes saben, funge como secretario de documentación para el periodo 2019-2021, el doctor Carlos Muñiz Muriel, a quien yo le agradezco su participación el día de hoy. El doctor Carlos Muñiz es licenciado en Comunicación Audiovisual y doctor en Comunicación por la Universidad de Salamanca en España. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde imparte docencia en nivel licenciatura y posgrado. Es coordinador del Laboratorio de Comunicación Política y líder del Cuerpo Académico en Consolidación de Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel 2. Sus principales líneas de investigación se centran sobre todo en el análisis de los efectos mediáticos en las áreas de comunicación política, el impacto de las prácticas comunicativas sobre la generación de actitudes políticas y tratamiento informativo, framing de los acontecimientos de los medios de comunicación. Ha realizado varias estancias de investigación internacional con la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, en Perú, en el año 2002, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el ciclo 2005 y 2006, en la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, en la Universidad Complutense de Madrid, en España, en el 2014, y la Universidad Técnica Federico Santamaría en Chile en el 2011 y 2012, en la Pontificia Universidad Católica del Perú en los ciclos 2014 y 2015, y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2017. Es editor responsable de la revista de Comunicación Política, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro de diversos comités científicos y editoriales de revistas, como la Revista Mexicana de Opinión Pública, Palabra Clave, Comunicar, Revista Científica de Comunicación y Educación, Perspectivas de la Comunicación, Anagramas, Global Media Journal, el Cuadernos.info, Disertaciones y Más Poder Local. Es representante de México ante la World Association of Public Opinion Research, en la WAPOR, y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana en Campañas Electorales, ALICE, y secretario académico de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Además, ha sido miembro regular de otras como han sido la International Communication Association, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Asociación de Comunicación Política, COP, y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP. Es autor y coautor de más de 150 publicaciones en revistas científicas y libros nacionales e internacionales. Además, ha participado en importantes congresos y reuniones científicas, tanto como ponente como conferencista invitado. Es editor de 8 libros, entre ellos los títulos Formación Cívica y Socialización Política en la Educación Básica, editado por Contamar en el 2019, y Estudios sobre Comunicación Política en Latinoamérica para 2016. Ha dirigido diversos proyectos de investigación financiados por instituciones públicas, coordinando en la actualidad el título Análisis de la cobertura mediática de las campañas electorales y su impacto en la desafección política y el compromiso democrático ciudadano financiado por CONACYT. Carlos, un gusto y un honor que nos estés acompañando el día de hoy como moderador de este webinar. Te cedo la palabra para que seas tú quien pueda presentar directamente a nuestro invitado. Claro que sí, muchas gracias Jorge y buenas tardes a todos. Como ya les indicó el doctor Jorge, vamos a tener hoy a la presentación y la presencia en este webinar de la doctora Dorisnilda Flores, a quien es un placer presentar porque pues, es amiga
compañera de batallas allá en la MIC, y pues esta tarde va a estar exponiéndonos su conferencia titulada Cultura Digital, Expresión Pública y Subjetividad Política. Me voy a permitir presentarles un poco a la doctora Doris Milda. Ahí tienen ya de todos modos la presentación en donde pueden ver su currículum. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, y Mercadotecnia de la Universidad de La Salle Bajío. Es licenciada en Comunicación de Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y doctora en Estudios Científicos Sociales en la línea de Comunicación, Cultura y Sociedad por la misma institución. Cabe destacar que en 2014 realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad Católica de Lovaina y la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es autora del libro Imaginar un mundo mejor, la expresión pública de los activistas en Internet, del ITESO en 2019. Es parte también del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel candidata, integrante del Consejo Editorial de Virtualis, revista de cultura digital, así como del Consejo Editorial Externo de Reflexiones, revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Es asociada a la International Sociological Association, ISA, la International Association for Media and Communication Research, IMCR, y la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, donde también es co-coordinadora del Grupo de Investigación de Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información, y fue secretaria, con ella compartí este comité, secretaria de difusión en el Comité Ejecutivo 2017-2019. Es también coordinadora del Seminario de Estudios de Internet y co-coordinadora del Seminario de Especialidades en la Era Global de la Universidad de La Salle Bajío. Cabe también destacar que en 2017 la doctora Doris Milda recibió por parte de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFACS, el segundo lugar en el concurso internacional de tesis doctorales en comunicación, y derivado de todo este trabajo se marcan sus líneas de investigación, que son comunicación y cultura digital, comunicación para el campo social y comunicación intercultural. Precisamente dentro de estas líneas es donde se inserta la ponencia que nos va a dar la doctora Doris Milda esta tarde, que les recuerdo se titula Cultura Digital, Expresión Pública y Subjetividad Política. A efectos de la exposición, como ya les indicó Jorge, les pedimos por favor que mantengan micrófonos y el video apagado para mejorar la calidad de la señal. Y les pedimos que si tienen en cualquier momento inquietudes respecto a algunas de las cuestiones que esté exponiendo la ponente, les pedimos por favor que manden sus preguntas, sus comentarios al chat general para que después nosotros al final podamos generar ese intercambio de preguntas y de opiniones con la doctora a mayores de las preguntas que puedan surgir al final. Ya sin más, le cedo la palabra a la doctora Doris Milda Flores y pues le agradecemos que colabore con nosotros el día de hoy, esta tarde, en esta presentación. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar acá. Sé que es un día complicado, o sea, al fin de semestre uno ya no sabe si va o viene, pero bueno, justamente por eso agradezco más que se hayan dado el tiempo de estar aquí. Y bueno, les voy a compartir una presentación que, como ya comentaron mis compañeros, se titula Cultura Digital, Expresión Pública y Subjetividad Política. No son específicamente resultados de investigación, más bien es una serie de reflexiones que se derivan de todos estos años de investigación en torno a estos temas. Quienes me conocen de hace mucho saben que empecé con una preocupación desde que estaba en licenciatura. Bueno, aquí anda Salvador, que fue mi asesor de trabajo recepcional de licenciatura, con una preocupación sobre el vínculo entre medios y democracia, que se tradujo en una preocupación por el vínculo entre medios digitales, democracia, participación, la construcción de lo público, etc. Y posteriormente
trabajé sobre una serie de cosas que se fueron desprendiendo unas de otras, ¿no? Sobre blogging autobiográfico, sobre esta ruptura de lo público y lo privado en el blogging autobiográfico, sobre colectivos urbanos, sobre cómo se traduce la experiencia urbana en la comunicación digital, sobre expresión pública de los activistas, sobre activismo transnacional en el caso de los migrantes y una serie de cosas que se han ido articulando a esos grandes temas. Entonces, esta presentación obedece justamente a la serie de reflexiones que se conectan con estos temas y cómo una cosa me ha ido llevando a la otra, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, he de poner un escenario un poquito catastrófico, porque me parece que quienes llevamos más de 10 años en estudios de Internet estamos viviendo justo ahora una fase de desencanto. Quienes acaban de llegar a lo mejor también, a lo mejor todavía alcanzan a ver con un poco de optimismo el asunto, pero es importante identificar en qué momento nos encontramos, ¿no? Yo creo que la emergencia de Internet y este inicio de los estudios, esta parte en la que comenzó el interés por documentar y por analizar qué estaba pasando con Internet, estaba muy relacionado con visiones muy optimistas, donde había una especie de promesa de un espacio horizontal, democrático y libre, que además no era la primera vez que lo vivíamos. Algo parecido ha pasado con la televisión y con otros medios de comunicación, donde da la impresión de que la presencia de un medio va a contribuir a democratizar una serie de procesos. Entonces, bueno, se pensaba que Internet sería un espacio justamente, como decía hace un momento, horizontal, democrático y libre, y pues había muchas discusiones en torno a eso. También está una perspectiva un poco más apocalíptica, podemos decir, que decía, nada de eso va a pasar y al final de cuentas hay cosas de vigilancia, de control, etcétera, que no necesariamente van a desaparecer porque la arquitectura de Internet sea distribuida, ¿no? Y nos encontramos en el presente, dando un gran salto a varias décadas de estudio, frente a nuevos problemas, que en realidad no son tan nuevos. O sea, hay una serie de problemas que se han agudizado en nuestros tiempos y que han adquirido ciertas formas en los entornos digitales, porque al final de cuentas nos hablaban de problemas que veníamos arrastrando desde antes en términos de democracia, ¿no? Entonces hablamos ahora de fake news, de bots, de trolls, de polarización, etcétera, etcétera. Y el punto es, pues, pensar hacia dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Qué es lo que va a caracterizar los estudios de Internet en los próximos años? Eso último ni lo voy a responder, así que no se emocionen porque no tengo idea. Pero bueno, en algún momento podremos discutir acerca de los desafíos en el trabajo que vamos realizando. Y bueno, en términos de temas de investigación, pues es interesante ver cómo los temas clave en algún momento pues eran información y comunicación. Si pensamos, por ejemplo, en libros clásicos como esta trilogía de Castells, de la era de la información, su punto clave era la información. Y cuando sacó Castells aquel libro, que muy mal traducido en español como El poder de la comunicación, no, lo trabajaron, perdón, como comunicación y poder, más bien era el poder de la comunicación. El tema clave ya era comunicación y hay entonces un desplazamiento. Pero junto a eso hay una serie de cosas que hemos ido discutiendo en el camino, como participación, interacción, brecha digital, privacidad, ahora el asunto de los algoritmos y, como decía, la polarización, la concentración de la propiedad mediática, que así como la vivimos con los medios tradicionales, lo vivimos también con los medios digitales, por supuesto, y con los grandes corporativos tecnológicos. Hablamos también ahora de colonialismo de datos, de derechos digitales y de una serie de cosas que si la gente que leíamos hace algún tiempo en el posgrado nos viera, diría, told you. Y si estos otros pues, activistas por la información también nos podrían decir lo mismo desde otra vía. Pero más allá de este asunto de situar que estamos en una fase de desencanto, o sea, esto no lo quiero utilizar como para entrar en el modo catastrofista, sino para partir de allí y situar las discusiones y ver cómo han ido cambiando también un poco las discusiones acerca de cultura digital. Como les había anticipado, mi asunto es vincular cultura digital con expresión pública y con subjetividad política. Y esto tiene que ver con el interés que les comentaba que tenía desde licenciatura por ver el vínculo entre los medios y la democracia, sobre los medios digitales, sobre Internet, y
qué es lo que pasa con lo público y con la construcción de lo público cuando se incorporan este otro tipo de medios, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos con la cultura digital. Y la pregunta clave aquí es, ¿cómo hemos entendido y estudiado la cultura digital en todos estos años? De entrada, es importante irnos a antecedentes clave del estudio de los medios y de las tecnologías, de los medios digitales, en relación con lo social, porque la parte tecnológica pues tiene otra vía, y hay muchas vetas de estudio para lo digital, pero en este caso me voy a enfocar específicamente en la parte mediática. Y me quiero remontar al libro de Thompson del 95, Los medios y la modernidad, donde es interesantísimo porque, bueno, lo seguimos muchísimo los comunicadores, pero él lo que dice desde la teoría social es, los medios no son relevantes por sí mismos. Los medios son relevantes en tanto que son parte constitutiva de las sociedades modernas. Y entonces, si queremos comprender las sociedades modernas, necesitamos entender cómo operan los medios, cómo se incorporan en la vida cotidiana, cómo hay cierto tipo de relaciones de poder, cómo hay prácticas, cómo hay modos de apropiación, etcétera. Sobre todo, y es la parte fundamental, cómo hay diferentes formas de interacción que corresponden a diferentes etapas históricas y que se transforman con los medios. No me voy a meter mucho en esa discusión, pero recordarán quienes lo han leído que él hablaba de 3 tipos de interacción en aquel momento, de la interacción cara a cara, que corresponde a la comunicación interpersonal, la interacción mediada, perdón, y la cuasi interacción mediada. Y mismo Thompson, muchos años después, el año pasado, para ser exactos, revisitó esa teoría social de los medios de los 90 para decir, a ver, hay una serie de cambios con la revolución digital que nos obligan a volver a pensar en este asunto de las formas de interacción. Y entonces a su teoría, donde tenía esas 3 formas de interacción que dije ahorita, agregó una cuarta, que es la interacción mediada en línea. Pero el asunto es que aquí la reflexión de él era como, ¿cómo se puede tensar esa serie de propuestas que él había hecho desde entonces para seguir entendiendo a los medios como una parte constitutiva de las sociedades de nuestros tiempos que necesitamos observar y necesitamos comprender sus cambios? Luego, otro elemento al que me quiero regresar es el planteamiento de Manuel Castells, justamente en esta trilogía de la era de la información, de hace muchos, muchos años, donde él sostenía que la revolución tecnológica se vincula con la reestructuración capitalista. Y entonces veía esta parte económica, política y cultural, por supuesto, de la incorporación de las tecnologías a nivel macro en el mundo, ¿no? Y años después, cuando hablaba en Communication Power, hablaba de cómo las redes tienen determinadas lógicas en el entorno mediático contemporáneo, ¿no? Y una de las partes donde más se enfoca es a explicar que la comunicación es poder, y me parece que es una visión muy esperanzadora del asunto, ¿no? Pero bueno, ya en otro momento podemos discutir. La otra cosa que quiero recuperar de hace mucho tiempo también es esto que planteaba Jesús Martín Barbero en un artículo que se llama Tecnicidades, Identidades y Alteridades, donde plantea que lo que la revolución tecnológica de este fin de siglo introduce en nuestras sociedades no es tanto una cantidad inusitada de nuevas máquinas, que también, sino un modo de relación entre los procesos simbólicos que constituyen lo cultural y las formas de producción y distribución de los bienes y servicios. Entonces él habla aquí de, como dice adelante, un nuevo modo de producir, inextricablemente asociado a un nuevo modo de comunicar. Y esto convierte el conocimiento en una fuerza productiva directa. Entonces, bueno, con esos 3 elementos como base, quisiera plantear cómo tenemos una serie de discusiones en términos de cultura digital, que bueno, retomaré aquí un par de cosas solamente, para justamente situar estas discusiones. Hay mucho que se ha trabajado sobre cultura digital, pero hay una característica aquí, como en muchos de los temas que trabajamos. Cultura digital no siempre se define, se menciona mucho, pero no siempre se define. Y con mucha frecuencia, cuando necesitamos definirla, nos regresamos a uno de los clásicos, que es Marx Deussen, que planteaba ya desde 2006 que hay una serie de componentes principales de la cultura digital global,
que él veía en aquel momento como con cierto carácter emergente, y de hecho, si no mal recuerdo, regresa a planteamientos de Manovich sobre la cultura informacional. Pero bueno, él plantea para hablar de cultura digital que hay 3 elementos clave. La participación, la remediación y el bricolage. La participación en tanto que los usuarios nos convertimos en productores, en quienes hacemos las interacciones en línea, etcétera. Y entonces la cultura digital y toda esta circulación de información en entornos digitales depende justamente de la participación de una serie de usuarios, ¿no? Sin los usuarios, los entornos digitales se caen, incluso cuando sean las cosas más sofisticadas, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, con algunas bonitos experimentos de Google, como Google Wave, que era una maravilla, a mí me encantaba, pero pues a los usuarios en términos generales grandotes no les encantó y entonces desapareció, ¿no? O con Google Reader o con una serie de cosas. Entonces, aquí el punto es que la participación es la que sostiene una serie de cosas, ¿no? Luego, el otro elemento es la remediación, donde vincula la parte de estas mezclas y remezclas entre medios, comillas, viejos, comillas, y nuevos medios, también entre comillas, la parte de nuevos, ¿no? Al final de cuentas son como distintas etapas de la historia de los medios, pero el punto es cómo se van remezclando y cómo van sucediendo estos procesos de remediación. Y el último asunto se refiere al bricolage, cómo hay una serie de cosas, de cómo nos construimos y nos representamos la realidad, que es muy particular y que no es tan abierta como era en los medios tradicionales, digamos, sino que se va volviendo cada vez más específica, cada vez más personalizada, cada vez más propia, ¿no? Y aquí este autor nos enfatiza un asunto clave. O sea, él sitúa estos componentes principales de la cultura digital global, pero señala que eso no significa que podamos hablar de que todo el mundo los asume, sino que puede simplemente ser una manera de caracterizar sin que se trate de un asunto homogéneo presente en absolutamente todo, pero vaya, sí nos sirve para explicar. Y esto se vincula con otras discusiones de muchos autores, pero voy a rescatar aquí la de Jenkins, sobre culturas participativas y sobre la convergencia mediática. Por otro lado, algún tiempo después, Carlos Scolari hablaba de comunicación digital interactiva en ese libro que todos hemos leído seguramente, de hipermediaciones, y él situaba 5 características básicas de la comunicación digital interactiva. Hablaba de procesos de digitalización que permiten que circule la información, de reticularidad en cuanto al carácter de red, de hipertextualidad, multimedialidad e interactividad, que estos, de hecho, si los vemos, se vinculan con los otros, con esta lógica de participación, remediación y bricolage. Y entonces, recordemos pues que ha pasado el tiempo y desde estas definiciones que teníamos, pues han cambiado también las maneras en las que vemos a Internet, ¿no? Hace muchos años circulaba este cartón que plantea que en Internet nadie sabe que eres un perro, pero tiempo después, en la era del Big Data, pues se dice que antes decíamos que nadie sabía que eras un perro, pero ahora sí, hay datos muy, muy específicos de la edad, la raza mezclada y las preferencias de este pobre perro, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a plantear cuáles son las discusiones abiertas que tenemos todavía para pensar la cultura digital. De entrada, estas discusiones abiertas son, por supuesto, provienen de perspectivas críticas que tratan de no romantizar tanto el asunto de la cultura digital en términos de participación y de todo es bonito y horizontal y libre y maravilloso, sino que plantean, bueno, qué cosas no estamos viendo, ¿no? Y puede haber más, aquí yo me quiero enfocar en 3. La primera de las 3 es que es muy importante analizar las condiciones de participación. El hecho de que haya una arquitectura que facilita la participación no necesariamente implica que la gente en automático participe. Y entonces hay diferentes maneras de ser usuario, de intervenir en aquello que se produce, se consume, se distribuye, se interactúa, etcétera. Pero el punto es ver bajo qué condiciones se hace. Y eso implica también ver otro tipo de cosas.
hay algunos autores que hablan de que es importante considerar también la injusticia digital. O sea, podemos hablar bien bonito de cultura digital en términos amplios, pero no debemos olvidarnos de una serie de problemáticas de brecha digital, de diferencias en la calidad de las conexiones con la que la gente se conecta, del peso que tienen estas geografías, de la infraestructura, del poder, de la vigilancia, etcétera, pero también de esto que hablamos de la calidad de la conexión y de las prácticas, de las habilidades digitales también, por supuesto, pero leídas en términos de desigualdades es un asunto clave para comprender. Entonces, hablaban estos autores, Couldry, Gray y Gillespie, de cómo la cultura digital también es hablar de injusticia digital. Y al final es un asunto clave para comprender las discusiones contemporáneas. Y el otro asunto, me parece que es clave para comprender el presente, es tenemos que pensar en el impacto de los algoritmos. Y este autor habla de las culturas algorítmicas y de cómo, si ya hablábamos al principio, cuando discutíamos sobre cultura digital, de esta serie de características que tiene la serie de representaciones, de discursos, de prácticas que tenemos en torno a lo que somos a partir de la incorporación de medios digitales. Bueno, ¿qué pasa cuando esto además está cada vez más formado por el impacto de los algoritmos que definen qué vemos, qué no vemos, con qué frecuencia, etcétera, y que tiene más datos de nosotros de los que pensamos, como este asunto del perro al que secretamente le gusta comer comida para gato, ¿no? Entonces, bueno, esto nos vincula con la siguiente discusión en torno a la expresión pública. Y aquí mi pregunta clave es la que les había contado desde el principio. ¿Cómo se ha reconfigurado lo público a partir del surgimiento de Internet? Esto fue lo que me llevó a analizar estos vínculos y a aterrizar un poco una discusión que ya era muy, muy amplia. Y bueno, en las discusiones clásicas tenemos, por supuesto, el trabajo sobre espacio público y esfera pública, entendidos en clave de encuentro y participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Más allá de los cuestionamientos que se han hecho a estos conceptos en términos de si excluye, si no excluye, si quiénes participan, si hay esferas de lo contrapúblico y bla, 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 el asunto clave es pensar en esto que viene al principio, en el encuentro y la participación. Y hay un asunto también en la discusión sobre lo público. Rabotnikov recupera 3 sentidos básicos que las nociones de lo público tienen y que todos se construyen en oposición a las nociones de lo privado. Es decir, el interés común, lo público es lo de interés común frente a lo privado que es de interés particular. Lo público es aquello que goza de visibilidad frente a lo que se oculta y también es aquello que goza de accesibilidad frente a lo restringido de lo privado, ¿no? Y entonces, y esto se vincula también con una serie de procesos de mediatización de lo público, con estas discusiones sobre la presencia de los medios de comunicación, que regreso al punto de Thompson, que son básicos para poder comprender las sociedades modernas. Pues resulta que muchos de estos fenómenos de construcción de lo público se sitúan también en los medios, ¿no? Y entonces estos 3 sentidos básicos de lo público, que son más amplios para las discusiones más amplias sobre lo público, conectan perfecto con el asunto mediático. Pero bueno, a mí me interesaba aterrizar mucho más esta discusión del espacio y de la esfera pública en prácticas. Y me pareció que la manera más adecuada, por lo menos para mi trabajo de hacerlo, era a través de la noción de expresión pública. Cuando hablamos de esto, nos referimos de nueva cuenta al encuentro y participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, pero hay que hacer énfasis en un asunto clave, que es la toma de la palabra pública por parte de estos ciudadanos. Y concretamente, cuando esta expresión pública se da en medios digitales, pues yo lo definí así, como este encuentro y participación de los sujetos en lo público mediante prácticas mediáticas digitales, que aquí podemos involucrar toda la serie de cosas que habíamos dicho antes, ¿no? De producción, distribución, remediación, interacción, consumo, etcétera, para visibilizar determinadas problemáticas y o visiones del mundo. Es decir, alguien, mediante la expresión pública, puede plantear una serie de cosas respecto a aquello que considera relevante, no importa si es qué comió ese día, si es un meme, si es una noticia
muy importante para discutir en términos políticos. O sea, al final de cuentas son la serie de cosas que a la persona le parecen relevantes y que hablan también sobre sus visiones del mundo. Un ejemplo claro lo tenemos con lo que pasó en estos días, ¿no? Con lo que pasó con la marcha feminista que hubo, y si nos regresamos al asunto de polarización que decíamos hace un momento, estas perspectivas que estaban criminalizando pues todas estas pintas sobre los monumentos históricos, pero que perdían de vista el asunto clave que se estaba discutiendo, que eran los feminicidios y la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, independientemente de la perspectiva que tenga cada quien, el asunto clave es, hay una expresión pública de distintos actores sobre un tema particular y eso expresa también las maneras en las que se aproxima a los otros, a lo social, a un asunto concreto, pero también la manera en la que va por el mundo, ¿no? Y bueno, esto nos vincula con el siguiente punto, que es el de la subjetividad política. Aquí las discusiones clave que quiero vincular particularmente con el asunto de Internet y los medios digitales son dos. Una, que Internet y los medios digitales han posibilitado la emergencia de nuevos actores políticos, pero Internet y los medios digitales por sí mismos no determinan la participación. Entonces aquí la pregunta central para poder discutirlo es ¿quiénes y cómo participan? Y entonces, bueno, llegué a esta parte de subjetividad política porque considero que es importante pensar la política más allá de lo institucional. Como ya hemos visto en muchos trabajos, las prácticas políticas no se limitan solamente a la esfera de la política formal y de la participación institucional, de esta participación de los ciudadanos mediante las elecciones y mediante los mecanismos institucionales oficiales para que la gente participe, que por lo general en México sobre todo o no existen o están llevados con las patitas, ¿no? Pero entonces, si no se limitan a la política formal, ¿dónde más podemos verlo? Y bueno, el asunto clave acá está en la vida cotidiana. Los sujetos experimentan la política en la vida cotidiana de muchas maneras y una de tantas es el encuentro con el otro. Entonces, en función de esta serie de cosas, los sujetos se asumen como sujetos políticos a partir de distintas posiciones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de hace algunos días, que bueno, es una foto que un contacto mío tomó en las protestas en Chile, ¿no? Entonces, de nuevo, si estamos hablando de que hay expresión pública en torno a asuntos clave y que los sujetos se asumen como sujetos políticos, pues bueno, esto lo evidencian en las cosas que hacen en las redes, ¿no? Y así es como se vinculan estos tres elementos que quise traer a la mesa de discusión hoy: cultura digital, expresión pública y subjetividad política. Y en este sentido, considero que la expresión pública y la subjetividad política son claves para comprender la cultura digital, por varios elementos. De entrada, por la posibilidad de colocar lo que Nick Coolry y otros autores llaman la voz. Es decir, este asunto de tomar la palabra pública implica construirse una voz. ¿Qué pasa? Hace un momento hablábamos sobre lo público, sobre la mediatización de lo público, etcétera. ¿Qué pasa en los medios? Quienes tienen voz allí, sobre todo pensando en espacios informativos, generalmente son los actores privilegiados, es decir, los gobiernos, los partidos políticos, las cámaras empresariales. En esta zona inmensa del Bajío, la iglesia, por supuesto, en otras zonas del país no tanto y de otros países menos, pero al final de cuentas sí hay una serie de actores legitimados que tienen voz en los medios. Pero ¿qué pasa con los actores de la sociedad civil, que es con los que yo más he trabajado, con los activistas? Tienen que construirse la voz y tienen que encontrar las vías para hacerla escuchar. Pero estas redes al mismo tiempo dan una posibilidad de encuentro con el otro. Si algo hemos visto en la comunicación digital y particularmente en la comunicación digital que se da entre activistas, es cómo hay un encuentro con el otro que tiene ciertas afinidades. Es decir, pensemos, por ejemplo, en ecologistas de todo el mundo. Alguien puede tener más que ver con un colega en Suecia que con el vecino
en términos de la serie de cosas que les preocupan. Y entonces, si nos vamos por la vía del activismo, que es la que a mí más me interesa, o sea, pensemos en gente que lucha por el medio ambiente en todo el mundo, gente que lucha por los derechos de los animales en todo el mundo. Retomando la discusión de hace un momento, gente que lucha por una vida libre de violencia para las mujeres en todo el mundo. Y al final hay un asunto de entenderse como parte de una comunidad mayor, pero también de encontrarse con el otro que piensa igual. Al mismo tiempo, hay una posibilidad de encontrarse con el otro que no piensa igual. Que con estas burbujas que hay gracias a los algoritmos, de pronto es cada vez más complicado encontrarse gente que difiere en las opiniones, pero al final de cuentas la posibilidad está allí. Allí están los otros, en las redes, y allí entonces la cultura digital tiene como uno de los elementos clave que necesitamos explorar con más detalle esto, el encuentro con el otro. Luego también la expresión pública y la subjetividad política en términos de claves para estudiar la cultura digital nos permiten identificar una relación entre lo individual, lo colectivo y lo público, porque al final hablan de cómo estamos en el mundo, cómo nos pensamos a nosotros mismos, qué pensamos de lo demás, cómo nos vamos formando parte de colectividades más allá de aquellas de las que formamos parte, digamos, territorialmente o institucionalmente, vamos formando parte de cierto tipo de colectivos en función de las afinidades. También esto nos lleva al asunto de lo público, cómo participamos en la discusión de los asuntos públicos. Aquí es donde la depresión llega de una manera impresionante, porque la discusión de los asuntos públicos en los años recientes ha estado como un poco para llorar, ¿no? Hay veces que parece como que todavía hay esperanza, pero hay veces que no, como en estos días. Y entonces, el otro elemento importante de este vínculo entre expresión pública y subjetividad política para analizar la cultura digital es cómo se constituye esto como una vía para la participación. Porque si bien hay mucho que trabajar sobre la participación, y además la participación como concepto viene de discusiones políticas, pero en estudios de medios lo hemos tomado de una manera un poco más visible, digamos, en el tipo de asociaciones entre expresión pública y subjetividad política, el asunto de participación contempla ambos, es decir, contempla la dimensión política, también el entorno mediático. Y entonces es un elemento muy importante que nos puede dar pistas acerca de cómo nos estamos moviendo en estas discusiones. Y bueno, hasta aquí quiero dejar mi participación. Me gustaría sobre todo platicar con las y los colegas y construir juntos también lo que decíamos al principio, me voy a regresar en la presentación para llegar allí, pues hacia dónde lo estamos tirando, ¿no? O sea, ¿dónde estamos aquí? ¿Qué es cuál es nuestro futuro en los estudios de Internet? ¿Hacia dónde vemos los desafíos en la cultura digital y en el estudio de la cultura digital? Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Perdón, no se me ve. Pues muchas gracias, Doris. Y pues en este momento abrimos el turno de preguntas y respuestas. No sé si hay alguien que se anime ya a lanzar algún tipo de pregunta a la ponente. Hola, hola. Sí, adelante. Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, ¿qué tal, Carlos? Gusto saludarte. Igualmente, igualmente. También. Jorge, Doris, veo que anda por ahí también. Luis, Hola, Salud Hernández, Salvador, que andan por ahí. Bueno, pues antes que nada, un gusto ahí oírte, como siempre, Doris, verles y oírles a ustedes también. Y una pregunta, a ver, un tanto manida, que ya hemos escuchado alguna vez ping-pong, pero fíjate que nunca me he atrevido así, o sea, siempre he dado como por naturalizado el que pensarías, pero hasta ahorita me surgió la pregunta de la idea de prosumidor. De ahorita que hablábamos de las historias, cómo ha ido esto, cómo le hemos ido nombrando, cómo le hemos ido quitando también marbetes. ¿En qué punto, más que el que pienses, en qué punto crees que está el concepto mismo de prosumidor? Si existe o no existe, ¿dónde? ¿Qué? Ay, creo que le acabas de pegar a mis filias y fobias. Es que sí, yo sé que va por ahí. Pero bueno, a mí honestamente el concepto de prosumidor no me gusta para nada, porque
me parece que si tú o sea, parte la cosa, ¿no? Como eres productor y consumidor. Y al final de cuentas puede ser una cosa mucho más compleja que eso. Yo creo que tenemos muchísimo que trabajar en términos de conceptos, porque no nos hemos puesto de acuerdo en tanto año de cómo carambas vamos a nombrar a la gente que desarrolla prácticas mediáticas, ¿no? Entonces hay quienes hablan de usuarios, pero se vuelve como usuarios de un producto o de un servicio, ¿no? Al final de cuentas. Quienes hablan de prosumers o de prosumidores, que también es como este asunto de puede ser esto y esto al mismo tiempo, ¿no? Puede ser productor y consumidor, y entonces ahí hay una articulación medio rara, que aparte me parece que no tiene como mucha densidad. Tenía un concepto que se parece mucho, era el que manejaba, ya se me olvidó qué autor, creo que canadiense, de MREC, Abraham Moss. Ajá. Y porque también era como este asunto de, bueno, con cierto tipo de condiciones mediáticas puede ser emisor y receptor al mismo tiempo. Pero de nuevo me parece que no superamos este asunto como de punto 1, punto 2, ¿no? Como de lo que le criticamos a los estudios de medios más o menos tradicionales, digamos, que era este asunto de la linealidad que los medios digitales rompen. Pues al final de cuentas sigue allí en estos conceptos que tienen productor-consumidor o emisor-receptor junto. Esa es la razón por la que no me encantan. Pero tampoco tenemos muchísimo más, es decir, hay quienes hablan de creadores, pero honestamente no todos somos creadores en las redes, ¿no? De hecho, me parece que en los años recientes más bien lo que va a la alza es el consumo, y de nuevo estamos como en la era de los medios tradicionales que se supone que ya habíamos superado, ¿no? Porque de pronto todo el mundo está en Netflix, todo el mundo está en Spotify, todo el mundo está en 20 cosas, y la mayor parte de las prácticas que se realizan allí son de consumo, no necesariamente de creación, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso también cuestiona un poco este asunto. Hay quienes hablaban también de participante, y Guillermo, un texto que tú debes conocer muy bien, llegó a hablar de comunicante, donde trataba como de decir, a ver, hay una cosa un poco más amplia, donde sí podemos hablar no solamente de estos polos, como productor, consumidor, sino de una serie de cosas que pasan en la comunicación que son muy complejas y que implican distintos grados de participación o de interacción, ¿no? Porque, pues sí, hay, insisto, mucho que discutir sobre estos temas. Pero bueno, espero no haber sacado muy feo las fobias. No, es que tenía la idea por ahí, nada más quería yo consultarlo porque justamente... Te querías confirmar en público, qué bonito. Parte de lo... Por supuesto. Gracias, Doris. Muy bien. Perfecto. Me parece que Jorge levantó la mano, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Carlos. Doris, un gusto como siempre escucharte y poder reflexionar en conjunto con todos los colegas y sobre todo contigo sobre este tema que nos apasiona en la cultura digital. Mi pregunta tiene que ver un poco con esta, vamos a decirles, como eras veladas que vi detrás de tu trabajo en términos de cómo hemos ido pasando por 5 grandes etapas de los estudios de Internet, una etapa por la fascinación, una etapa crítica, una etapa centrada en los estudios globales, ahora más centrados en este eje local, y ahora que tú nos dices, entramos a una era de desencantos, ¿no? Como una nueva fase dentro de los estudios también, que empezamos a cuestionar todo lo que nos había fascinado, ya con una mirada más centrada en estos ejes, otra vez de la economía política, más hacia lo digital. Y ahí es donde quisiera yo quizá hacer mi cuestionamiento sobre esta reflexión que tú nos haces, si realmente cuando construyes esta definición sobre cultura digital como con una mirada más relacional, ¿no? Como un enfoque filosófico más de teoría relacional, donde dices, hablamos de encuentros y quizá yo te diría los desencuentros, que es quizá una fase muy, muy fuerte de la cultura digital que se está enunciando hoy, donde, como dices, la intención es participar y nos quedamos a veces a un nivel simplemente superficial de la participación, más a veces interactiva, y cuando interactiva es, no me interesa hablar contigo, sino interactuar con el botón, darles manita arriba, manita abajo, expresar mi opinión, pero realmente no quiero dialogar contigo, y entonces nos hace repensar si efectivamente en estos niveles de participación e interacción
lo que estamos construyendo más bien es una reafirmación de nosotros mismos. Entonces, cuando entramos a estos espacios digitales, pareciera que entonces dejamos de ser seres dialógicos, comunicantes, para más bien ser seres que lo único que queremos es reafirmar nuestra posición, que la gente escuche nuestra posición, pero no me interesa dialogar con el otro. Y cuando entro a los espacios como Twitter, lo que hago es simplemente soltar un bus y no una voz, ¿no? Y cuando digo un bus es simplemente a veces meter ruido, a veces simplemente dejar mi voz, pero ya ni siquiera regreso a ver qué me pusieron los demás, ¿no? Y si tú no piensas igual que yo, me desaparezco. Entonces nos dejan en una situación ahorita que te preguntaba Rodrigo de ¿qué estamos? Estamos entre prosumidores, lectoescritores, vamos a decirles audiencias o no audiencias, si no estamos más bien ante sujetos que simplemente están tirando expresiones en los espacios digitales, pero que no tienen la intención del encuentro con el otro. Y porque digo, a mí me parece muy interesante tu posición, sobre todo bajo esta mirada de la red como un espacio de encuentro, y paradójicamente lo que estamos viendo ahorita con todas estas polarizaciones es más cargado hacia el desencuentro, menos cargado a la interacción, menos pensando en el otro, más intolerancia más que tolerancia, ¿no? Más visiones es decir, no hay una mirada en la otredad, sino nada más en la mismidad. Uh-huh. Híjole, es que eso conecta con 20 discusiones al mismo tiempo. De entrada, a mí me parece que el desencuentro también es una forma de encuentro. Medio desafortunada si quieres, pero también es una forma de encuentro. Hay, bueno, esta perspectiva de Alejandro Grimson sobre la comunicación, este antropólogo argentino, que me gusta mucho lo que hace, que dice que necesitamos en la comunicación, o sea, tener como una serie de elementos de comprensión, incluso para estar en desacuerdo. Y entonces el punto allí es, bueno, ¿dónde tenemos esta serie de espacios, ¿no? De lo que planteabas en términos de, como de la mismidad y así, pues es que remite a varias discusiones que yo creo que en su momento no quisimos escuchar, ¿no? Para quienes les encanta la beta de McLuhan, por ejemplo, planteaba todo un asunto se me acaba de olvidar el nombre del libro clásico, en Comprender los medios. Planteaba todo un asunto acerca del narcisismo y de cómo entonces es esta parte como de estarse casi viendo en un espejo, ¿no? Pero entonces otra serie de autores a lo largo del tiempo, o sea, pienso en Castells, por ejemplo, que hablaba de chalecitos individuales y de soledades interactivas y demás cosas, donde el asunto era situar que nos íbamos a encontrar en una esfera cada vez más individualista. La perspectiva que a mí más me interesa trabajar no es esa de cómo nos vamos encerrando, sino cómo sí nos vamos encontrando, ¿no? Quizá por eso terminé trabajando, bueno, por eso hay más razones, no es canción de Navidad, que por eso hay muchas cosas más, pero terminé trabajando con activistas sobre todo, ¿no? Porque al final de cuentas, hay en los activistas, estamos de acuerdo o no con las causas que se juegan en diferentes grupos, hay un intento por volver a ser nosotros y por volver a plantear una serie de elementos de cómo estamos pensando en un mundo mejor y qué estamos haciendo para construirlo. Entonces, en esos términos, a mí me parece que no todo está perdido y que no todos los espacios son tan individualistas y tan desesperados por el aplausómetro, por el like, por estar a como de lugar, sin una mínima reflexión, sin un mínimo trabajo y sin un mínimo interés por el diálogo, ¿no? Me parece que hay cosas, incluso cuando puedan ser en los márgenes, cuando puedan aparecer en los márgenes, que sí están planteando estas otras formas de ser nosotros, que se están evidenciando en las redes, pero pues que tienen su fundamento fuera de ellas también, ¿no? Cuando pensamos en los activistas, por ejemplo, pues vaya, hay un vínculo casi siempre en muchas de las luchas entre la calle y las redes, pero también está esta parte multilocal donde hay diferentes preocupaciones, o sea, ahorita, por ejemplo, que se han compartido muchísima
se ha compartido muchísima información sobre las luchas en América Latina, que dicen Latinoamérica arde, porque hay una serie de preocupaciones compartidas que están bastante cercanas en algunos asuntos, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en donde sea, y al final de cuentas es una manera de estar en la calle, estar en las redes, estar siendo nosotros, ellos en la calle, ellos con sus paisanos, pero también con otros latinos y también con gente de otras partes del mundo, ¿no? O sea, hay protestas ahorita también en Hong Kong, en Europa, etcétera. Entonces, al final, me parece que esta parte, por lo menos en el planteamiento que yo hago de vincularlo con expresión pública y con subjetividad política, más bien está encaminada a reencontrar el sentido de nosotros, más que al encerrarse en sí mismos en las redes. Que también ocurre, por supuesto, pero al final de cuentas, pues vaya, me interesa más la parte que vincula. Gracias, Doris. Muchas gracias. No sé si alguien más se anima. Gabriela. Yo sí, siguiendo esa línea, me parece, si hubiera acá algún otro colega argentino, seguro me ubica la frase, ¿no? Pero me parece que si hablamos de subjetividades políticas, con las redes no alcanza, pero sin las redes no se puede. O sea, si Claro. vamos a hablar de una construcción subjetiva política, nunca va a ser fuera de Internet en este momento. Así que me parece súper válida la propuesta, sin dejar de reconocer que está lo otro, y que a lo mejor sí estamos en una tensión entre una cosa y otra, pero que seguro que si hablamos de subjetividad política, sin la red no la podemos pensar. Sin embargo, bueno, y juntando un poco con el tema del activismo, juntando con el tema de esta América Latina que realmente está llena de protesta social en este momento, lo que yo te quería preguntar es, ¿dónde le echarías el ojo si tuvieras que bajar al terreno a esta construcción de subjetividad política en un tiempo difícil, en un tiempo de desencanto? No te digo lo que vas a presentar en Econacin ni lo que estás haciendo, digamos, no exactamente, digamos, tendría que ser como tu investigación formal, sino ¿dónde le mirarías? ¿Dónde pondrías un ojo en lo que está pasando ahora para ver cómo se construye esa subjetividad política en las redes en este momento? Pues justamente en esa articulación que decía hace un momento entre las redes, las calles y los medios también, porque al final con mucha frecuencia tendemos a sacar a los medios de las discusiones cuando hablamos de activismo en relación con los medios digitales, sobre todo cuando hablamos de activismo digital o cuando decimos, bueno, activismos en red y entonces pensamos en las redes y en las calles. Y el asunto clave de los medios sigue estando allí. O sea, pensemos, ahora que decíamos de estas luchas latinoamericanas, pensemos en la cobertura mediática que hemos tenido de ellas, ¿no? En muchos medios chilenos el asunto está en la violencia. En las redes el asunto está en la serie de cosas que están pasando, ¿no? Y esta parte, por ejemplo, de que los carabineros les apuntan a los ojos, lo sacaron primero los medios internacionales y estaba siendo visibilizado en las redes, ¿no? Entonces me parece que esa articulación entre las redes, las calles y los medios es muy importante para comprender nuestros tiempos en términos más amplios, pero también esto que estamos discutiendo acerca de cultura digital, ¿no? Me parece que tenemos un reto muy, muy fuerte porque a veces cultura digital es como el concepto bonito, ¿no? Y creo que estamos en esta fase de desencanto, por eso quise iniciar con eso, como en una etapa de tratar de no romantizar tanto los entornos y tratar de ver de una manera no necesariamente negativa, pero sí por lo menos un poquito más crítica, qué es lo que estamos haciendo y cómo en los espacios. Y también, digo, si nos ponemos muy marxistas, pues al final de cuentas tenemos que reconocer que hay una serie de transformaciones que hacemos, pero no necesariamente en circunstancias que hemos elegido, ¿no? Entonces, al final hay un asunto en el que tenemos que comprender
este vínculo entre las estructuras y las posibilidades de transformación de estos sujetos y de estos colectivos, si pensamos en los activistas, pero también podríamos pensar en otros, de manera muy, muy concreta, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una parte donde yo no le he entrado, pero que algunos otros colegas sí, donde vemos, sobre todo en la parte de activismo digital, esta articulación entre otros elementos, vamos a decirle técnicos, para no decirlo de otra manera, pero que al final de cuentas toda esta participación de elementos automatizados, como los bots, o sea, me parece que están moviendo en muchos sentidos las discusiones que hace algunos años teníamos de una manera mucho más optimista sobre el papel de las redes en el activismo digital, ¿no? Y esto sumado a quienes por cuenta propia entran y polarizan las discusiones, pues también, porque me parece que una cosa es estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que vemos ahora es un asunto donde a veces primero se desacredita al otro por quien es, más que por aquello que se está discutiendo, ¿no? Insisto, el ejemplo de las marchas feministas me parece que es uno de los más relevantes en estos días por la gravedad del asunto, pero también por la manera en la que se desacredita un grupo por una serie de daños en los monumentos sin discutir el asunto principal que se está colocando, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Nota al pie, hace un rato vi pasar un tweet, pero no lo guardé y ya después, o sea, es de estas veces que se actualiza el timeline y entonces uno ya no lo encuentra, pero en algún lado aparecerá, donde decían, ok, les interesan mucho los monumentos, pero mandan a limpiar el mármol con tiner en lugar de contratar restauradores profesionales. Y entonces lo que les interesa no es preservar el monumento, sino silenciar la expresión que se estaba quedando allí. Pero bueno, cierro la nota al pie. Y entonces, bueno, me parece que ese otro asunto que planteaba es clave, esta convivencia entre la participación, digamos, de sujetos reales y estos otros elementos automatizados, y también este peso tan grande que tenemos por parte de los algoritmos. A veces se les demoniza innecesariamente a los algoritmos, pero más bien tenemos como que acercarnos a comprender qué implicaciones están teniendo sobre lo que vemos, cómo lo vemos y cómo actuamos frente a eso, ¿no? Que igual en muchos lugares ya se está analizando, ¿no? Y hay perspectivas interesantes. Hace poco lanzaron un texto, Couldry y otros colegas, acerca de como de esta búsqueda de comunicación para la justicia social. Hay muchas iniciativas también sobre data activism, o sobre pensar Internet desde el sur, y entonces hay, me parece que diferentes betas que nos ayudan como a pensar para dónde, ¿no? Sí. A mí, una cosa más y nada más. A mí Sí, lo sí, que adelante. en realidad me preocupa un poco como fenómeno que a lo mejor no vimos en todo este tiempo es que al estar haciéndose estas protestas en un contexto como muy poco favorable para los que se movilizan, que las plataformas no empiecen a ser usadas como instrumentos de vigilancia y cómo Que lo son. y cómo están lidiando con eso los activistas, ¿no? Porque una cosa es hacer una movilización social en democracia, donde los derechos están como, bueno, por lo menos parcialmente garantizados, y otra cosa es en este contexto, en donde la foto que tomas o el tweet que produces está ligado a un usuario, etcétera. Eso me parece que sí es lo que hay que empezar a observar en profundidad. Por supuesto. Y sobre todo, bueno, ahorita ese es un asunto de protestar en una democracia que respete los derechos. Si tuviéramos una, no protestaríamos. No, seguro, pero bueno, hay estados de derecho y hay estados que no te garantizan, digamos, bueno, sí. el estado de derecho. Y creo que esa conjunción de plataformas, de redes sociales con estados que no garantizan el estado de derecho es Sí. la primera vez que la estamos viendo a un nivel masivo, digamos, por lo menos en Latinoamérica.
Ajá, o que la estamos viendo de una manera tan evidente y tan descarada, quizá, ¿no? Evidente, tan descarada y con un momento como de vigilancia, digamos, de que se sabe que los datos se pueden usar para la vigilancia, porque a lo Por mejor supuesto. hace unos años como que ese uso no estaba tan instalado, qué sé yo, y bueno, pasaba o las instituciones que vigilaban no tenían tan claro eso, ¿se entiende? Y en cambio ahora me parece que hay como conocimiento sobre eso, hay una idea instalada de que las redes también pueden servir para la vigilancia, hay un contexto, o sea, hay un contexto muy desfavorecedor para las civilizaciones sociales en ese sentido, y habría que ver cómo se está lidiando con eso. Por supuesto. Muchísimas gracias, Gaby. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Pues no sé si hay alguien más que quiera lanzarse a hacer alguna pregunta a la ponente. Yo quizá en lo que preguntan, Carlos, quizá reafirmando un poco lo que te preguntaba ahorita Gaby, Doris, yo creo que uno de los estudios pendientes que tenemos ahí para esta parte del enfoque sobre cómo estamos participando, interactuando estos sistemas de vigilancia y control que en lo que se han vuelto en la red es, vamos a decirles, como la parte oculta, oscura detrás de la red que tiene que ver más con infraestructura. No me refiero a poderes ocultos, sino infraestructuras. ¿Quiénes son los dueños de estas infraestructuras tecnológicas con las cuales estamos generando los espacios de participación? Porque determinan las racionalidades con las que se mueven los intereses y las formas ocultas, ¿no? Un poco lo que platicábamos hace unos días con Juan Piñón cuando desestructurábamos cuál era esta infraestructura que movía la interacción de las plataformas OTT. Hoy que invertimos la pregunta hacia el espacio sociodigital, pues también quiénes son los que controlan estas redes que entre comillas esperábamos que fueran las que generaran un espacio democrático, horizontal, dialógico, y que en el fondo muchas veces no se ha logrado por también la manera como la infraestructura está colocada. Pues sí, aquí atraviesa definitivamente un asunto de poder y si algo nos ha enseñado la economía política de los medios es cómo justamente estos procesos de concentración de la propiedad mediática afectan en una serie de lógicas y de decisiones que aterrizan en las prácticas de todos y todas, ¿no? Porque eso que ya habíamos visto, insisto, con los medios mainstream, de que entonces la cadena de televisión tiene también radio y tiene prensa y tiene distribución de cine y bla, bla, bla. Lo estamos viendo con las tecnológicas y de pronto nuestra vida le pertenece a Google y hay una serie de cosas que no vemos por fuera de Google, del entorno de Apple, de Facebook, de lo que quieras, ¿no? Porque de pronto ya tendemos a estar solamente allí, ¿no? Y entonces, bueno, hace poco, no, he de confesar que no he leído lo suficiente sobre el asunto, pero hace poco, cuando estuvieron Nick Uldrich y Ulises Mejías en la Ciudad de México, planteaba Ulises Mejías un asunto de pensar en los espacios paranodales. ¿Qué es lo que está por fuera de las redes? Porque nos hemos acostumbrado mucho a cómo las redes le dan forma a nuestra vida y no pensándolo en un asunto con un afán demonizador y otorgándoles más cosas, pero en esta lógica como de pensar en la caja negra y en qué implica que haya algunos espacios, o sea, en un asunto súper cotidiano que ponemos. Si pongo cafeterías en Google Maps y hay alguna cafetería grande o chiquita cerca que no registra el mapa, a lo mejor ni siquiera voy, ¿no? Y entonces hay como ciertas cosas que se salen de las redes. Ahora, ¿cómo podemos capitalizar eso? Porque también es interesante ver cómo este asunto que se sale, pues es también puede interpretarse también como una forma de resistencia, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, esta concentración tan amplia de la propiedad en los grandes corporativos tecnológicos, pues sí tiene efectos muy, muy fuertes, ¿no? Cada vez que hay alguna amenaza a alguna de las plataformas, o sea, pienso, por ejemplo, cuando hubo un problema con las contraseñas de Dropbox, ¿no? Pues todo el mundo tembló porque al final de cuentas era un asunto de datos muy fuerte en todo el mundo, ¿no?
cada vez que se cae WhatsApp o lo que sea, cuando muchos de los procesos ya circulan por allí, incluso procesos laborales, pues hay un asunto de una dependencia de la tecnología cada vez mayor que al final de cuentas está poniendo en pocas manos muchas cosas, muchas prácticas y grandes volúmenes de información, ¿no? Y eso también lo tenemos como que pensar y que pensar en las implicaciones justamente de esta concentración de lógicas, ¿no? Muy bien. ¿No se quedaron dormidos los demás? Claro, ¿Sobrevivieron al fin de la charla y al fin del semestre, acaso? Creo que esa parte fin del semestre es importante. Sí, y algunos colegas se han estado despidiendo también en el chat, Sí. Doris, agradeciéndote la participación. Claro. Sí. Muy bien. Aquí aplica eso, lo importante es que tenemos salud, pero bueno. Pero... Muy bien. Pues, pues no sé si hay alguien más que quiera intervenir para hacer alguna pregunta, hacer algún comentario al respecto de lo que ha estado indicando la doctora Dorismilda. Pareciera que, pues, como dicen, pareciera que no. Así es. Si fuera así, Doris, pues nosotros también un poco en esta parte de cierre y agradecimiento, también quisiéramos nosotros externar nuestra gratitud como comité ejecutivo, deseamos, por tu participación el día de hoy, impartiendo esta charla que por demás creo que es muy interesante, muy sugerente, y creo que va a detonar por ahí para muchos de los que estamos trabajando esta temática. Te digo, muchos puntos de reflexión para seguir dialogando contigo y tu propuesta sobre esta parte de los puntos de encuentro que debería de facilitar la búsqueda de los otros y los nosotros también en el espacio digital. Y bueno, pues agradecerte, Doris, por esta videoconferencia Cultura Digital, Expresión Pública y Subjetividad Política. Ha sido un gusto y un honor tenerte siempre con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias a los colegas que ya se despidieron. Muchas gracias también, sobre todo a quienes se quedaron. Insisto, lo que decía al principio, es una etapa muy complicada del semestre al final y de verdad valoro muchísimo que se hayan conectado en este momento, ¿no? Para dialogar. Pero pues bueno, ya seguiremos dialogando también en las redes en los días que vengan y en los meses y demás, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, Dori. Yo también quiero agradecerle al doctor Carlos Muñiz Muriel por tu valiosa participación moderando este espacio. Muchísimas gracias, Carlos. También tenerte siempre es un gusto y un honor, y sobre todo con toda esta experiencia que tienes en la parte de opinión pública, nos pudieras acompañar para ir guiando el diálogo con la doctora Dorismilda. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y pues un placer. Y bueno, pues además también hacerles una invitación. La próxima semana tendremos al doctor Salvador López, quien va a estar hablando sobre agencia cívica y esfera pública, un acercamiento desde los estudios culturales. Es decir, vamos a seguir con esta discusión que bien nos abren y que justo nos hace replantearnos cómo debemos de seguir trabajando este tema de la esfera pública, por dónde se está construyendo, reconstruyendo estos espacios parasociales, que como bien decías, Dori, habrá que poner también en la discusión, y pues cómo se construye esta parte de la agencia cívica. Y pues bueno, pues los invitamos a que nos sigan la próxima semana con el doctor Salvador Letoy, y seguramente vamos a continuar el diálogo también con la doctora en los espacios digitales. Yo les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes la conexión, y vamos a seguir seguramente en la conversación en los próximos días. Muchísimas gracias, Luis, Ileana, Claudia, Carlos, Gaby, por haber estado el día de hoy, y para también los que se desconectaron y que ya no pudieron seguir con nosotros, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, Doris, excelente charla. Al contrario, gracias. No se les olvide seguirnos también en el espacio que tenemos en YouTube, y que van a poder seguir la transmisión ya de manera diferida, igual bajo demanda en la página de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Gracias a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, saluditos. Bye.